tu casa, ¿no? O sea, es la casa más cercana que uno tiene, entonces sentir y percibir los cambios que suceden en él es como una especie de intimación con uno mismo, ¿no? Que puede ser capaz de reconocer en sí mismo lo que sucede y así de esa manera extrapolar lo que acontece alrededor de ella, ¿no? Entra a una nueva dimensión. Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Dimensión Rasgada, nuestro podcast de literatura. ¿Cómo están, muchachos? Tercer episodio. Por fin, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar al tercero? No pensábamos que íbamos a llegar ni al segundo, pero ya estamos en el tercero, así que vamos bien. ¿Qué vamos a ver hoy día, Maguito? El día de hoy tenemos un libro súper genial llamado Coordenadas Temporales de la escritora Claudia Salazar Jiménez. Esta autora, nacida en Lima, es una de las escritoras peruanas más reconocidas de su generación. Es crítica literaria, profesora, gerente cultural, fundadora de una revista literaria, Fuegos de Arena. Estudió literatura en la San Marcos y tiene un doctorado en YU. Y así como ha participado en distintas antologías y tiene un par de novelas, este libro suyo que vamos a revisar es un libro de cuentos. Un conjunto de cuentos, ¿verdad? Que tienen una temática diferente. Algunos pertenecen a la ciencia ficción, otros al thriller, otro a un género más diferente, pero creo que comparten algo, que es el tema intimista, ¿no? Incluso te diría que se aleja de la ciencia ficción, que es algo que hemos abordado en el primer y en el segundo episodio. Creo que se acerca más a algo contemporáneo, mezcla un poco el horror, pero un horror... un problema cotidiano. Un horror en lo cotidiano, exacto. Ajá. Ahí el día a día, ¿no? Correcto. ¿Y qué cuento podríamos tocar primero, Maguito? Hemos seleccionado 3 cuentos y vamos a empezar hablando del cuento titulado En Paz. Este cuento nos narra la historia de... Bueno, está narrado en primera persona sobre una chica que decide renunciar a su trabajo en un día laboral, ¿no? Después de armarse de valor, y que de pronto, por un hecho inesperado, pasa mucho tiempo, muchísimo tiempo, sin contacto con el exterior. O la realidad. Con la realidad, exacto. Aquí hay 2 cosas que a mí me llaman la atención de arranque, así de empezar. Uno es el epígrafe monstruosamente genial, que creo que el epígrafe siempre está para apoyar un poco la idea fuerte de la historia o del cuento, y me voy a permitir leerlo porque me parece muy bueno. Dice así: morimos a partir del instante en que nacemos, pero solo decidimos que morimos cuando hemos llegado al final de ese proceso, y a veces ese final se prolonga a un tiempo horriblemente largo. Thomas Berhan, El aliento. Me parece un epígrafe muy bueno, uno que no te spoilea nada de la historia y que te da mucho contexto. Y otra cosa que me parece genial también del inicio del texto, del cuento, de la historia, es el nombre de la protagonista. La protagonista se llama Esperanza con S, ¿no? Sí, Esperanza, como aduciendo este tema de que hay algo más, hay algo que se vislumbra pero que finalmente no es concreto, ¿no? A pesar de los deseos que ella tenía, probablemente los motivos por los cuales ella renuncia a su trabajo, ¿no? Hay este hecho que no podemos mencionar, tengo entendido, por el tema de spoiler. Sí, no, creo que el spoiler aquí está más encaletado, ¿no? A nivel de lo que le sucede a la protagonista, pero sería mejor no mencionarlo. Lo que le sucede a la protagonista, que va decayendo, por no decir otra palabra, a nivel de lo que le sucede, pero yo creo que me gusta un poco el tono. Tiene un tono, creo que le mencionaba Maguito, un tono de hechos oscuros o hechos que rozan lo ficcional o lo paranormal, sería la palabra, con situaciones cotidianas. Claro, es que yo creo que lo paranormal es la excusa, ¿no? Para hablar de estas situaciones cotidianas que
pueden involucrar a todos por igual, ¿no? Ahí hay mucha tela en ese sentido, un poco de lo que va. Por ejemplo, nosotros hemos vivido recientemente una pandemia que nos ha distanciado de muchas personas, ¿no? En cambio, este cuento se sitúa antes y habla de una especie de distanciamiento social voluntario. Es uno de los temas que abordan, ¿no? Porque habla mucho sobre el tema de la relación de la protagonista con su familia, ¿no? Que no ve hace años, con las cuales no se comunica, y que también te pone en contexto por qué es que ella permanece durante cierta cantidad de tiempo en este espacio inadvertido, ¿no? Donde nadie se da cuenta que es de ella. Es un poco de una premonición, ¿entiendes? Lo que nos iba a pasar. Se adelantó a lo que iba a ser nuestro encierro obligatorio a nivel de pandemia, ¿no? Yo cuando leí este cuento sentí un poco esa sensación de algo está pasando en la protagonista, pero también algo que alguna vez yo pasé, y creo que todos hemos pasado, que es el tedio con la vida, Maguito. Sí, ese alejamiento, como dice Moni, ese alejamiento voluntario y esa enajenación del mundo, ¿no? Un poco esto de aparte de este distanciamiento social, este distanciamiento interior hacia tus propias relaciones, ¿no? Cómo te sientes en relación a tu familia, en relación a tus amigos, en relación al trabajo, que de un momento a otro tú prefieres como que alejarte de todo, o te das cuenta que esas cosas se van alejando de ti también. Eso nos llevan, creo, las historias. O sea, las historias... Que es algo muy común. Sí. Eso es a lo que voy. Y creo que es por eso que lo expreso así. Yo creo porque que... pasa. Sí. Sí pasa. Es lo que decía Moni justo, ¿no? De que son situaciones extrañas, o el género raro, o el género... weird, creo que se dice, ¿no? El género raro, pero llevado a situaciones cotidianas, lo decías, ¿no, Moni? Claro, o sea, un poco más hablando sobre el cuento, me hizo reflexionar, es decir, sobre esta sociedad que es un poco más fría, ¿no? Impersonal, donde a veces las cosas pierden auténtico sentido, ¿no? A veces los temas más profundos como la vida, la muerte, incluso la depresión, ¿no? Que ya ahora que estamos un poco más abiertos con los temas de salud mental, ¿no? Ya somos más proclives a tratarnos, a diferencia de años atrás. No como en los 90 o en los 80 que alguien decía, a ver, anda al psicólogo, era, sí estás muy loco, ¿no? Algo así. Sí. Ahora creo que esos tabús, por suerte, ya se han roto. Y alguien que va al psicólogo es alguien más bien que quiere ayudarse y quiere mejorar. Antes ir al psicólogo era... bueno, estás muy loco, qué pena, ¿no? Era como la sentencia de muerte. A mí me encanta el cuento que se repite la palabra esperanza con signos de exclamación, porque igual ya me habrán escuchado decir eso, si suena repetitivo, ya los oyentes sabrán que soy así. Este tema de que el texto escrito se tiene que diferenciar del oral, aparece en la primera página, de ahí aparece creo que en la tercera, de ahí vuelve a aparecer y es como un despertar. O sea, de lo que le está pasando, este tedio con la vida, es como, despierta, María Esperanza, hay una voz que le habla, ¿no? Claro, es como unas reflexiones en las que ella se sumergen, ¿no? Y cuando mencionan su nombre es que un poco que aterriza. Claro, que regrese al mundo. Ajá, una cosa correcto. Así. Ajá. Y es lo que hace porque se sale, entra a este mundo introspectivo, pero es como que empieza a habitarlo, empieza a que sea parte de ella, ¿no? Y de pronto aparecen estos que quieren jalarla, que quieren regresarla a la realidad. No podemos decir quiénes son estos. No. Pero ella no quiere. No quiere, sí. Porque está más pendiente de esto que está viendo o lo que le está pasando ahora a ella misma, ¿no? Correcto. Y yo creo que ahora sí, recordando un poco el final, Moni tiene razón, no podemos decir explícitamente el final, porque creo que es muy directo, pero creo que nos podemos quedar con esta idea que dice Maguito, es como una especie de salvavidas, ¿no? En medio del océano. Yo lo vi más como un ancla. Ajá, más que salvavidas, un ancla, algo que te mantiene atado, así quieras o no quieras, a este mundo real, ¿no? Y que hace que permita que te conectes y no divagues tanto de repente. O sea, yo lo he visto representado de esa forma, al menos. Claro, que es como, claro, esta ancla que te sitúa, ¿no? Que te da este soporte, digamos, que quizás poniéndolo en un aspecto más metafórico, que pueden venir tormentas y lo que sea, y tú vas a estar anclado a este lugar, pero de repente tú quieres zarpar
al fondo del océano, no lo sé, una cosa así. Cambiar de vida. Cambia, claro. Igual que la protagonista, porque renunció por algo. Sí. Eso es una decisión delicada, ¿no? Claro, y es curioso cómo todo cambia justo cuando ella decide tomar esta decisión importante. Hay algo interesante a nivel del tema de que es conciso. El cuento tiene 2 páginas y media y creo que te muestra la historia, la vida completa de la protagonista en solamente 2 páginas y media. Y creo que eso habla un poco del nivel de precisión que tiene la autora al contar su historia. No, sí, o sea, ahí he notado haciendo un poco de esta actividad de observación y por lo menos en lo que es Claudia Salazar Jiménez te sitúa en el conflicto nada más empezar el cuento, ¿no? O sea, pero ha sido de una manera tan sutil y tan precisa que no sé, es como una revelación. A mí me encantó cómo fue que, creo que si no me equivoco es en el segundo párrafo, al finalizar en realidad el segundo párrafo después de la primera Mañana Esperanza, es como que Yo creo igual que podremos escuchar ese fragmento de la narración para que los oyentes se puedan vincular, ¿les parece? En fin, siempre lo mismo. Comencé a pensar en la cena. ¿Comida china o comida mexicana? Mexicana. Quise incorporarme para tomar el teléfono. Y ahí sucedió. Era un calor tenso al centro del pecho. El peso de un animal enorme acomodándose para ver televisión conmigo. El calor culebrió hacia mi cuello. Un collar apretado. Después, la oscuridad. Este hecho fantástico un poco, o estos hechos sorpresivos, ¿no? Que rompen un poco con este lenguaje de lo cotidiano, ¿no? Estas palabras como que se mezclan, ¿no? Inicia con un lenguaje súper cotidiano, ¿no? Comida china, comida mexicana, pienso en la cena, y de repente todo esto, ¿no? Esto más poético, ¿no? El animal enorme acomodándose para ver la televisión, ¿no? Culebrió hacia mi cuello. Es como esta sensación, esta invasión, esta cosa enorme que de un momento a otro entra en uno y cambia todo, ¿no? Claro, y yo siento que Claudia hace uso, o sea, de referencias cotidianas, como tú bien mencionas, ¿no? De cosas con las que fácilmente una persona se puede identificar, ¿no? No solamente, por ejemplo, ahí en el cuento un poco más adentro, aparte al margen de la comida, ¿no? Que es algo que nos involucra a todos definitivamente porque todos comemos. También está, por ejemplo, un poco también la mención sobre acerca de los préstamos hipotecarios, ¿no? Que a veces pueden ser un compromiso, digamos, a largo plazo, pero que, o sea, una vez que lo asumes se hace eterno, ¿no? Porque son compromisos de largos años. Y un poco también, o sea, por ejemplo, el tema también de las noticias, que siempre son repetitivas, ¿no? Una especie de ciclo del horror en el que nos vemos sumergidos como seres humanos, independientemente en el país en el que estemos, siempre nos vemos expuestos a este tipo de novedades que no son agradables de escuchar, ¿no? Sí, es todo este tedio que forma un poco, y esto creo que es curioso porque no lo encuentro solo en este cuento, sino en general en varios cuentos de este libro de Claudia, un poco este enfrentamiento con el tedio de los asuntos formales o burocráticos, ¿no? Como tú dices, ¿no? La hipoteca, el día a día, o esto tiene que estar puesto de manera automática y tengo que vivir así. Entonces creo que es un tema recurrente, oculto a veces en muchos de sus cuentos. Yo igual soltaría una pregunta que me queda al aire, que sería: ¿cómo se puede hacer historias sobre el tedio o sobre la depresión si se ha escrito mucho sobre el tema, ¿no? Mencionaba, creo, al inicio a Poe o algunos otros escritores que han escrito sobre ese estado, y cómo se pueden seguir generando nuevas historias, ¿no? Sería interesante evaluar esa idea, porque acá lo que hace Claudia es mostrarnos una historia diferente con su toque, pero como tú dices, Moni, llevado más a cosas cotidianas. Creo que es el gran fuerte que tiene, ¿no?
Sí, es que en realidad yo pienso en ese sentido, la pregunta que nos hacemos es que, o sea, este tema es recurrente, ¿no? En nosotros como seres humanos, que siempre va a surgir estas dudas y que siempre vamos a tener, no muchas, o sea, no de repente de qué historias pueden surgir de ello, porque creo que hay material infinito, sino que cómo de repente podemos salir o cómo podemos darle un enfoque para que nos quite ese letargo. Ahora es bacán también cómo la autora juega un poco, o sea, en las palabras que ella utiliza, en las oraciones que ella formula. Es genial ver cómo se centra mucho en la idea del cuerpo propio, ¿no? Que la protagonista se expresa a través de cómo va sintiendo su cuerpo, ¿no? Cómo fluye su sangre, cómo va sintiendo su columna, cómo va experimentando eso, ¿no? Los fluidos, todo eso, ¿no? Una especie de transformación, ¿no? Ya, es que el cuerpo es tu casa, ¿no? O sea, es la casa más cercana que uno tiene, entonces sentir, percibir los cambios que suceden en él es como una especie de intimación con uno mismo, ¿no? Que puede ser capaz de reconocer en sí mismo lo que sucede y así de esa manera extrapolar lo que acontece alrededor de ella, ¿no? Claro, no te está diciendo me estoy sintiendo así o me dificulta pensar en esto o esto, sino que te está diciendo mi cuerpo está sintiendo esto, la sangre va de esta manera, ¿no? Todo a mi alrededor me afecta así, ¿no? Entonces eso es, digamos, es lo caso. Es lo caso. Me encanta porque, al igual que creo que es algo que siempre repetimos en los episodios, pero un cuento de extensión tan corta como 2 o 3 páginas nos hace hablar 15 minutos, así que me encanta porque creo que eso es un poco lo que son las buenas historias o las historias que tienen sustancia, ¿no? Y esa es la que nosotros queremos abordar. ¿Te parece, Maguito y Moni, si veamos con el siguiente cuento? ¿Cuál es el siguiente cuento? El siguiente cuento es titulado El Grito y nos habla de la historia de una mujer que en tiempo atrás perteneció a las Fuerzas Armadas y actualmente está lidiando con los traumas que esas épocas le marcó. ¿Sabemos exactamente qué tipo de violencia es o nos podemos aventurar a decir qué tipo de conflictos suceden? Porque creo que todo está muy, muy suelto, ¿no? Creo que está para que el lector lo complete, ¿no? Claro, igual la autora lo cuida bastante bien. Es muy inteligente. Lo cuida bastante bien. Sí, es su mérito. Meticulosa y tiene mucho cuidado. Hay mucha finura al momento de tocar algunos tópicos y creo que lo hacen muy bien. Y me van a disculpar mi manía con los epígrafes, pero aquí hay otro excelente epígrafe que a mí me deslumbra, porque igual creo que hay que tener un poco de pericia para colocar un epígrafe y que de verdad haga la función, que es aportar algo a la historia interna, ¿no? Lo voy a leer rapidito. Dice: el infierno es aquí donde estamos, y aquí donde es el infierno tenemos que permanecer. Marlowe, Dr. Fausto. Te habla acá del infierno, te habla de donde tenemos que estar, y creo que es un poco... Ok, te voy a presentar una historia caótica, ¿no? Una historia con una violencia contenida, dirían que es una violencia reprimida de cierta manera. O sea, claro. Yo siento que el lector lo sitúa muy bien, ya lo anticipa, ¿no? Un poco ese sentir que va a atravesar cuando comience y termine de leer el cuento. Claro, y es justamente lo que dice el epígrafe, es este infierno, porque es esta violencia contenida que lo habita uno y lo inunda, entonces es prácticamente vivir ese infierno, ¿no? Se relaciona muchas veces al infierno con el color rojo, y creo que algo pasa con la protagonista que está en unos... Correcto, o sea, ahí la protagonista, y creo que como mujeres hace referencia al tema del periodo menstrual, ¿no? Sí. Que es un tema que para cualquier mujer es bastante común, ¿no? Entonces, y justo yo creo que hace un uso provechoso de este tema para soltar el conflicto del cuento, lo que me parece un golazo, ¿no? Porque es como, ya que atravesamos a través de este tema mes a mes, vamos a usarlo como un recurso literario para poder dar entrada al conflicto.
lo pone de forma explícita y en unos minutos lo vamos a ver con un fragmento, pero igual me gustaría conversar un poquito de que no se anda con juegos y lo dice de forma directa y usa las palabras que tiene que usar y pone los elementos que tiene que usar, como está la truza, como están los elementos propios, ¿no? Claro, o sea, antes creo que era bastante común hablar de eso de manera sosegada, ¿no? Así como que un poco sobreabatía, porque era muy bochornoso hablar de eso en voz alta y no sé, creo que había un tema de bastante pudor innecesario, porque al fin y al cabo es un proceso natural, ¿no? Que involucra a todas las mujeres y entonces no tenía sentido, pero bueno, entonces ella ya es como que ya rompe esos esquemas, ¿no? De manera abierta, ¿no? Entonces hace uso de las palabras que tiene que usar. Sí, y me parece que utiliza también un simbolismo con el tema de la sangre manchada, con el tema de la violencia, ¿verdad? Claro, y con el tema, bueno, ya lo veremos en el fragmento, pero también, Ahí va, ya. pero también una significancia con respecto a estos traumas que tienen, ¿no? Y a lo que puede significar también para las personas que vivieron ese trauma con ella. Me parece que ahí mezclan varias cosas, ¿no? Mezcla el tema también de lo que es la protagonista con el tema contenido, el tema de la menstruación y el tema también de lo que le está sucediendo en su día a día. Creo que tiene una mascotita, ¿no? Sí, o sea, o sea, lo que le pasa a la protagonista trastoca también su ambiente familiar. Sí. Y eso incluye a la mascota, al perrito, al esposo. Sí, y yo pienso que la mascota, a pesar de que puede parecer un personaje muy terciario, ¿no? Porque de repente es un perro y qué sé yo, pero en realidad, entonces yo creo que ella hace una especie de símil con sí misma, no sé, como que se proyecta, ya, pero ya es hablar demasiado de Walt, así que mejor me voy a callar. Sí, ahora vamos al fragmento. Sí. Al tan esperado fragmento. Creo que es el fragmento más esperado en esos 3 episodios, así que lo vamos a ir con el fragmento. Lo escuchamos. Su mano izquierda estrangula a la truza al fondo de la batea, la hunde y casi le parece que quiere patalear. Me acuerdo de esa mujer rogándome que el vivir, que si no, que por favor. Ellos me miraban atentamente. Nunca supe si era porque desconfiaban o lo hacían así con todos. Esta vez la truza no ha pataleado como esos pollos del mercado cuando los degollan. Piensa en el almuerzo del fin de semana y reprime otra arcada. Sacude la truza y la levanta contra la luz matutina. La mayor parte de la sangre ha salido, pero siempre queda marcado algo del borde, como una aureola. Es fuerte, ¿no? No, sí, yo. Es muy fuerte. Me la aplaudía. Sí. Aquí a mí me encanta esta parte que habla sobre los pollos del mercado cuando los degollan. No está hablando de pollos claramente, está hablando de algo que recuerda a la protagonista. Claro, o sea, está usando el ejemplo, yo creo que ahí está haciendo el simbolismo, ¿no? Sí, un simbolismo, ¿no? En el cual las personas, incluso las más simples, se pueden sentir, al menos pueden hacer una visualización concreta de lo que sucede para luego extrapolar a algo más complejo. Pero incluso son cosas que sí pasan, o sea, me refiero a que ante un evento traumático, a veces sí, uno disocia y como que olvida partes, olvida cosas de lo que vivió, ¿no? Claro. Pero hay desencadenantes que hacen que de un momento a otro esas cosas reaparezcan y tú te digas, ¿esto pasó realmente o no? Entonces me parece increíble el uso, ¿no? Sí. de la menstruación y de todo el acto de limpiar la truza, que se mezclan, ¿no? Que esos desencadenantes, ¿no? El agua, el empujar, la sangre, la hacen de pronto conectar con ese trauma. Claro, con un pasado que probablemente ella, la protagonista, quiera olvidar, ¿no? Es increíble en realidad. El tema del estrés postraumático es un tema que tiene mucha tela. Aquí me encanta porque es una personificación de la truza, porque dice su mano izquierda estrangula la truza y después menciona en relación a la truza que la hunde y casi le parece que quiere patalear.
la truza quiere patalear. Es como interesantísimo. Si fuera un personaje más. Exactamente, hace una personificación de la truza que tiene mucha relación con lo que muestra. Hay una violencia contenida, pero yo creo que aquí ya estamos dentro de la cabeza de la protagonista. El final de ese fragmento para mí es como muy fuerte porque dicen, ¿no? La mayor parte de la sangre ha salido, pero siempre queda marcado algo al borde como una aureola. Sí. Si tomamos en cuenta esto que dices, ¿no? De la personificación, de que el restregar la truza le hace acordar a esta cuando quiso ahogar a alguien y que diga como una aureola, te da este inicio de que inconscientemente la protagonista se sienta culpable, ¿no? Hay una seña acerca de la culpabilidad, el remordimiento, ¿no? Que de repente siente ella misma y de la cual no quiere hablar en voz alta. Claro, de quién es ella, lo que hizo y qué cosa personifica a la truza, ¿no? Alguien con aureola, alguien que sí merece quizás la santidad al momento de la muerte. ¡Uy, no! Y ahí se ve un nivel diferente de lectura ya. Sí, entonces es como que en este cuento en especial tiene mucho esto, ¿no? Esta construcción de capas que lo hemos conversado en otros episodios, pero aquí es una construcción en base a cosas que quizás que sí podrían pasar perfectamente, ¿no? Y ahí está el horror, creo. Sí. Claro. Hay una mezcla ahí de géneros, ¿no? De lo que es el horror y el tema esto de la violencia. Y yo suelto una pregunta igual que me parece interesante formularles. ¿Cómo hacer que un lector pueda entrar a esta historia de violencia y salir ileso? Porque ya hemos visto que es fuerte, pero creo que un lector común o un lector que va leyendo, no sé qué tan bien vaya a salir de esta historia. A nivel de... esta historia me trastoca, es directa, pero ¿qué voy a sacar de eso, no? Me parece un poco interesante qué tipo de lector también podría acercarse a esta historia, ¿no? Que creo también que justo eso es lo que no va a pasar, ¿no? El lector no va a salir ileso de esta historia. Y esa es la intención, ¿no? Sí, creo que siento de alguna manera, sí. Sí, porque en realidad, o sea, creo que la vida está llena de situaciones violentas, ¿no? Puede que estén minimizadas, pero finalmente no es un hecho pacífico. Entonces, incluso el lector que ha tenido una vida muy pacífica puede sentir empatía por la protagonista. Igual, aquí creo que hay menos spoilers que en otras historias que hemos comentado antes, pero creo que el título El Grito también nos hace referencia a algo que está sucediendo en el cuento, ¿no? Sí, hay un párrafo en especial que ya viene como que allá al final, casi la última tercera parte del cuento, Ajá. en el que habla de manera explícita a qué tipo de grito se refiere. Ajá, Claro. que no podemos decir. No se va a No mencionar. vas a caer en spoiler. Claro, pero es como este infierno interior Ajá. que busca salir. Sí. de alguna Correcto. forma. A mí me parece interesantísimo cómo Claudia logra que nosotros podamos hablar de diferentes temas con una historia narrada y en pocas páginas, ¿no? Eso me parece algo fundamental. Pero, Maguito, ¿te parece si pasamos al siguiente cuento? Perfecto. El último cuento que vamos a comentar el día de hoy se titula Carta a Salvador y nos habla de un hecho muy peculiar que decíamos la resurrección de un autor consagrado, Clásico clásico de clásicos, y querido que, por muchos, odiado por pocos. ¿no? Esta, digamos, resurrección de este autor clásico que trata de expresar los desafíos que está enfrentando de alguna manera o las experiencias que está viviendo ahora en esta resurrección extraña, ¿no? que ha acontecido. Aquí yo creo que aquí sí no podemos dejar de decir cuál es el pseudo spoiler, que ni siquiera es spoiler porque está en la primera página o en la segunda cara, creo, que es el tema de ¿qué autor es, Maguito, por favor? Bueno, estamos hablando de Franz Kafka, El chico alegre. Claro, uno de los más reconocidos y alabados por la crítica literaria. Sí. Y de esta idea de cuando un autor es tan célebre o tan bueno que crea un propio estilo, ya no solamente su apellido es símbolo para recordarlo, sino se produce este fenómeno que es lo kafkiano,
lo borgiano, lo Vargas Llosiano, Claro. sí, etcétera, ¿no? Entonces ya hay un estilo propio de Kafka que otros escritores identifican y creo que también va con eso, ¿no? Que incluso Kafka, al ser un escritor que escribía muy íntimamente, ¿no? Desde lo que él mismo experimentaba, pero muy cercano a lo que él experimentaba, lo plasmaba en sus historias. Es genial ver cómo Claudia elabora, digamos, este cuento en formato de carta. Ajá, cuéntanos eso, por favor. Porque es justamente como Kafka solía relacionarse, ¿no? En esa época, ¿no? En general, la gente se mandaba cartas para poder comunicarse con nosotros. Y bueno, de lo que sabemos de Kafka, porque... No, pero ahí yo quiero que la gente se entere y tienen que enterarse que aquí estamos con un especialista. Sí, por favor, estamos con un especialista que ha leído las cartas de Kafka, por lo menos la mayoría, ¿verdad? No diría que un especialista, pero sí alguien que un proyecto se siente especialista. cercano. Ajá. Claro, hay una cierta cercanía. Un fan. Está bien. De Claro, las fanático, cartas de ¿no? carta. Claro, fanático de sus diarios. De las cartas de Kafka. Pero háblanos un poquito de esto, porque de esto va la historia. La historia va un poco en relación al estilo que tenía también Kafka al escribir las cartas. Yo he leído, por ejemplo, Carta al Padre, que me pareció una cosa así desgarradora. Brutal. Por un tema de mis cosas también, de mis temas que necesito. Pero tú has leído un poquito más del estilo de Kafka. Cuéntanos un poquito. Bueno, diría yo que se acerca mucho también a esta idea de que este constante conflicto que tenía Kafka con escribir. Porque Kafka intentaba y no podía. Y en muchos de sus diarios él expresa que no puedo escribir, no sé cómo esta idea es mala, esta idea no me gusta, he escrito algo que por fin puedo considerar medianamente bueno. Entonces era una persona que tenía muchos conflictos acerca de su propia escritura, ¿no? Y en este cuento Claudia plasma ese conflicto también al poner Carta al Salvador, ¿no? Que plantea, ¿no? Que Kafka está ahí como que conflictuado, ¿no? En relación a esta extraña resurrección, porque cada vez en el cuento expresa, ¿no? Que cada vez que alguien dice lo kafkiano, él de pronto revive, ¿no? Es como un pacto. Es como un pacto extraño. Cada vez que alguien dice kafkiano, él revive. Hay que decir kafkiano, entonces, por favor, sea, todos ya. digan kafkiano. Pero sí funciona en el cuento. Claro, funciona muy bien, porque además, y me encantan las referencias que hace, e incluso los pequeños guiños, los guiños evidentes, que hay que decir que hay guiños evidentes. Y hay guiños caletas también. Y hay ocultos. guiños más ocultos, como dices, ¿no? Más ligeros, ¿no? Pero hay un fragmento en especial que me parece que es el que es más directo y el que te revela absolutamente todo sobre quién estamos hablando, incluso si eres alguien que no es muy cercano a Kafka, pero que lees, sabes de su obra maestra, ¿no? O si en el colegio te lo he mencionado. Creo que Por supuesto, los tres sí. y todos estamos de acuerdo qué obra de Kafka es la más representativa, Por ¿verdad? supuesto. ¿Cuál es? 1, 2, 3. La transformación. Uy, lo dijimos mal, perdón. Sí, ¿por qué? Porque esto es interesante, es la transformación o la metamorfosis. Y creo que ahí nos puedes explicar, Maguito, por cuál sería la diferencia. Creo que en uno era la traducción del alemán y otro era la traducción del alemán del inglés al español, ¿no? Kafka era un escritor sencillo, escribía en un alemán bastante sencillo Y antiguo. que la gente pudiera entender. Entonces él tituló su cuento, su novela corta, así. Ya, ahí hay otro tema. Pero lo dejaré para otro capítulo. Sí. Obvio, No soltemos esta idea del título, pero ¿qué es la transformación? Para no desviarnos mucho pero la del tema. transformación era precisamente, digamos que la traducción más fiel Ajá. al título. No la Al alemán. metamorfosis. La metamorfosis ¿Ah, sí? es un título un poco más extravagante. Que llama la atención. Que llama la atención, exacto. Para las ventas está muy bien. Sí, Ajá. porque la transformación tú la ves en un anaquel y tú dices, ¿qué será eso? Claro. Pero en las últimas traducciones más fieles, digámoslo así, al estilo de Kafka, utilizan la transformación como título.
ya no la metamorfosis. No, claro. Interesante igual esto, ¿no? Y este cuento largo o novela corta, ¿cómo podemos definir eso? También se habla de novelé, que decían los franceses. Lo dejamos para otro. Sí, porque es un tema larguísimo. Acá Sí, podemos pasar yo creo que sí. ir con la narración. Sí. Con la narración, entonces, del fragmento. Da lo mismo que sea diciembre de 1912 o de 2012. La desesperación que acecha es la misma. Ahora que veo las fechas, me doy cuenta de algo. ¿Sabes que hace exactamente un siglo terminé uno de los relatos de los que me siento más orgulloso? Sí, el de aquel viajante de comercio que despertó un día transformado. Es justo lo que está pasando también en este cuento, ¿no? Que Kafka revive en un contexto distinto al que él vivía, ¿no? Y de pronto se siente como alguien fuera de lugar, ¿no? Ahí hay como que algunas referencias interesantes a las temáticas que abordaba Kafka, porque se siente como un extranjero, como un extraño, como un migrante, y era algo de lo que él hablaba mucho también en una de sus novelas inconclusas, El desaparecido. Él habla justo de este muchacho que va a Estados Unidos, ¿no? Que es un muchacho de Europa que va a Estados Unidos y se siente un poco también fuera de lugar. En un momento acá del cuento de Claudia expresa también esta situación extraña en la que se está envuelto Kafka, ¿no? Como nadie lo entiende, como la gente dice, parece que hablaras alemán, él llega y le gritan, ¿no? Cuando él está hospedado, ¿no? La mira, como decir migraciones. Yo la entendí así. Sí, todos nosotros también. Entonces es como evidenciar un poco, de una manera más franca, los problemas por los que puede atravesar alguien como Kafka, ¿no? Hay algo que también aparece en la historia y me parece genial que aparezca, es el tema del amigo, del que nos salvó la vida a todos los lectores de Kafka, que es su amigo y a la vez editor, ¿verdad? Eras, claro, Max, su albacea, el que terminó en potestad de todos sus cuentos, de todos sus escritos, absolutamente todo. Max Brod fue quien debió haber quemado todo, incendiado todo. Hay algunas personas que no saben, ¿nos puedes contar la historia? ¿Qué pasa con Kafka y Max? Kafka pidió, ¿no? Porque tenía, Kafka estaba, ya iba a morir, estaba enfermo. Porque estaba enfermo, estaba muy enfermo, y le pide, ¿no? a Max que por favor queme todos sus relatos, sus diarios, sus cuentos, toda la correspondencia que tenía, que era mejor que incendiara todo. Porque él no sentía que era algo de calidad, algo que debía ser publicado. Necesitaba más tiempo para seguir editándolo, para corregirlo. Qué exigente, ¿no? Claro, y es curioso porque Max dice que si Kafka hubiera en verdad querido eso, no se lo hubiera dejado a él. Él lo hubiera destrozado, el mismo Kafka. Es una teoría. Max piensa eso, cuenta eso, ¿no? Contaba que así, ¿no? Que si Kafka en verdad hubiera querido que destruyera todo, no me hubiera dejado encargado todos sus textos. Ahora, ahí yo abro una hipótesis. ¿Es tan fácil destruir la obra de uno mismo? O sea, alguien que ha construido una obra y uno mismo puede destrozar eso de forma tan ligera. Y es que ese cuestionamiento lo abre Claudia también en el cuento, ¿no? A ver, hablando como Kafka, ¿no? Que incluso en su cuento dice que incluso no estaba tan seguro, ¿no? Hablando desde Kafka. Pero bueno, igual duele, ¿no? Igual me siento triste. Sí, claro, igual se siente traicionado, claro, de repente, ¿no? Lo que hace Claudia aquí es genial porque le da la voz a Kafka y lo sitúa en hechos posteriores a los que él no vivió, a los que el autor no vivió, y nos muestra lo que hubiese sido su mentalidad. Creo que es un esfuerzo interesante también de las herramientas que usa Claudia
para usar la voz de Kafka y contarnos desde su punto de vista una historia. Claro que al ser una escritora también que escribe también desde la intimidad, creo que Sí. aborda temas muy íntimos de la cotidianidad y del horror que puede haber dentro de esa cotidianidad. Creo que es una autora que ha sabido expresar muy bien también esta intimidad que puede haber expresado Kafka en relación a, claro, ¿qué pasaría si de repente me entero de que soy un autor consagrado, que mis textos valen y que todos siempre hablan de ello, ¿no? Es como cuando empiezan las mejores ficciones con la famosa frase ¿qué pasaría si? Y se abre un mundo de posibilidades y un mundo de ideas para hacer. Me ha encantado el episodio de hoy, no sé qué piensan ustedes, pero me parece que este libro tiene una diversidad interesante y los animamos a leerlos, ¿verdad, Maguito? Sí. Vamos a leer este libro, se puede conseguir creo en formato ebook, me parece, o en formato digital, igual se lo confirmaríamos en nuestras redes. ¿En qué redes estamos? Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. En todas. ¿Twitter abrimos polémica? Sí, seguimos abriendo Siempre polémica. abrimos polémica. Es interesante. Y también tenemos que agradecer. Sí, agradecemos también a Daniela, a Yaremis y a Diego por habernos acompañado con las narraciones el día de hoy. Muy buenas narraciones y creo que eso sería todo por el capítulo de hoy. Igual los invitamos a seguir escuchándonos y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. Transmisión finalizada. Yo quiero ser Kafka. No sé. Ahora, yo quiero ser. Tú vas a ser Max para mí. Te voy a dejar todos mis borradores. No, yo lo quemo. No, Para Año Nuevo. Sí, para año nuevo.